Listo, arrancamos. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, buen día para todos. Vamos a arrancar hoy con un tema nuevo. Seguimos trabajando en lógica proposicional y vamos a ver como un primer método alternativo a trabajar con tablas de verdad. ¿Se acuerdan que en clases anteriores, por el momento, para determinar satisfacibilidad de fórmulas estuvimos trabajando con tablas de verdad, pero bueno, dijimos y pudieron comprobar también ustedes que es un método que no es muy práctico para cuando tenemos que trabajar con varias variables proposicionales, ¿sí? Y que en muchos casos también la tabla de verdad nos proporciona mucha más información de la que en realidad necesitamos o es de nuestro interés, entonces no es uno de los mejores métodos para trabajar con satisfacibilidad de fórmulas. Vamos a trabajar entonces con tablas semánticas o árboles de refutación. ¿Por qué también se llaman árboles de refutación? Bueno, más allá de por la representación, cómo se escriben, que ahora lo vamos a ver, es porque en este método vamos a combinar el trabajo con la estrategia de refutación. ¿Se acuerdan que dijimos también que en muchos casos, más fácil que probar que algo es siempre verdadero, es probar que su negada es una contradicción o es una fórmula insatisfacible, ¿sí? Entonces, esta estrategia de refutación, ¿en qué se basa? En que si nosotros queremos probar que una fórmula, como por ejemplo en este caso la fórmula B, es una tautología, vamos a probar que no B es una contradicción, ¿sí? Y si queremos probar que una consecuencia semántica es válida o un razonamiento es correcto, es decir, por ejemplo, que una fórmula B es consecuencia semántica o se deduce a partir de una fórmula o de una hipótesis A, va a ser lo mismo que probar que el conjunto de fórmulas que está formado por la hipótesis A y la conclusión negada, es decir, no B, forman un conjunto insatisfacible. Entonces, esta estrategia de refutación en muchos casos nos va a ayudar a llegar de manera más sencilla al resultado que estamos buscando. Bueno, entonces vamos a definir qué es un árbol de refutación o, bueno, una tabla semántica. Es una secuencia de fórmulas, en este caso proposicionales, porque por ahora estamos trabajando en la lógica proposicional, que se construyen siguiendo una determinada cantidad de reglas que ahora vamos a ver, bueno, y que una manera cómoda o usual de representarlas es con una forma de árbol, ¿sí? Por eso es que también reciben el nombre de árbol de refutación. Entonces vamos a ver cuáles son esas reglas que nos van a permitir definir a partir de una fórmula de la lógica proposicional una tabla semántica o un árbol de refutación para esa fórmula. Bueno, las reglas tienen el siguiente aspecto. Van a ver que la mayoría de las reglas, si bien al principio parece, tengo que aprender estas reglas, cómo memorizarlas, son muy intuitivas y tienen mucha relación con algunas de las leyes de equivalencia con las que ya estuvimos trabajando, así que no les van a representar ninguna dificultad para aprenderlas. La primera regla dice algo que ya sabemos que se cumple, que si tengo la negada de una fórmula, es lo mismo que la fórmula, ¿sí? Es decir, la doble negación se elimina. Eso es lo que dice la regla 1. La regla 2 dice que si tengo la fórmula A y B, que es verdadera, también van a ser verdaderas A y por otro lado B, ¿sí? Bueno, eso también tiene que ver con la definición de la semántica del I. Para que el I sea verdadero, ambas fórmulas tienen que ser verdaderas. Entonces, si tengo que un I es verdadero, puedo afirmar sin ninguna duda que ambas fórmulas que son parte de ese I también son verdaderas. Tenemos otra regla que dice que si la negada de un O es verdadera, ¿sí? Acá estaríamos aplicando De Morgan, puedo afirmar que la negada de A es verdadera y la negada de B también es verdadera, ¿sí? Y por último, en esta tanda de reglas, tengo que la negada de A entonces B es lo mismo que afirmar que es verdadera A y que es verdadera también no B, ¿sí? Ese es un primer conjunto de reglas. Ahora vamos a ir haciendo algunos comentarios.
Seguimos con otras reglas. Si lo que tengo que es verdadero es la fórmula A o B, nosotros sabemos que para la disyunción alcanza con que al menos una de ambas subfórmulas sean verdaderas. Entonces, en este caso, si A o B es verdadero, voy a poder afirmar que o bien A es verdadero o bien B es verdadero, ¿sí? Una regla similar o relacionada con una regla del conjunto anterior, con la regla 4, es la otra posibilidad para De Morgan. Si tengo la negada de un I, sabemos que la negada de un I se transforma en un O, entonces, si la negada de A y B es verdadera, vamos a poder afirmar que la negada de A es verdadera o la negada de B, ¿sí? Y por último, si tenemos que A entonces B es verdadero, usando la ley de equivalencia correspondiente a la implicación, vamos a poder afirmar que no A es verdadero o B es verdadero, ¿sí? ¿Por qué razón estas reglas están separadas en dos grupos? Bueno, que se llaman reglas de tipo A, reglas de tipo B. En realidad no es que importe tanto el nombre, sino vamos a ver qué es lo que representan o qué significan. Fíjense, en todas las reglas que llamamos de tipo A, en esas 4 reglas, podemos decir que la cantidad de ramas del árbol se mantiene. Es decir, acá tenía una sola fórmula, bueno, seguí con una sola fórmula como en la misma rama, ¿sí? Acá tenía una sola fórmula, formada a su vez por 2 subfórmulas, y las 2 subfórmulas en las que descompuse a esa fórmula que estaba más arriba, por decirlo de alguna manera, quedan en la misma rama. Lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá. En cambio, en las 3 reglas que llamamos de tipo B o estas 3 reglas que están aquí abajo, vemos que por ser la disyunción el conectivo principal que aparece asociado a esas fórmulas, las fórmulas que se descomponen a partir de esa fórmula principal aparecen en 2 ramas, representando justamente esa disyunción, ¿sí? Bueno, en todos los casos vamos a decir que la fórmula que da origen a la aplicación de la regla se llama o constituye lo que es la premisa o la hipótesis. Y las ramas que cuelgan, o las fórmulas, mejor dicho, que cuelgan por debajo de esas, son las conclusiones. Entonces, en las reglas de tipo A vamos a decir que todas las conclusiones quedan en la misma rama, en cambio, en las reglas de tipo B vamos a decir que las conclusiones quedan en ramas diferentes. Ahora enseguida vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se aplica esto y que es sencillo. Pero antes del ejemplo vamos a algunos conceptos más. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Que las reglas de tipo A son las que tienen una o dos conclusiones en la misma rama. En realidad, la única que tiene una sola conclusión es la de la doble negación. Las otras tienen todas 2 conclusiones. Entonces, como veníamos diciendo en la explicación de esas reglas, si tenemos una evaluación que satisface a la premisa, esa misma evaluación tiene que satisfacer sí, solo sí, a todas las conclusiones, ¿sí? Era el caso del AND o el caso de la negada del O, cuando estábamos con la regla de De Morgan. En cambio, para las reglas de tipo B, habíamos dicho que eran aquellas que tienen las 2 conclusiones en ramas distintas, ¿no? Ahí sí el árbol se abría agregando una rama. ¿Por qué? Porque en la disyunción sabemos que una evaluación que hace verdadera a la premisa o a la hipótesis alcanza con que haga verdadera al menos a una de las conclusiones, ¿sí? Entonces, por esa razón es que la fórmula se dividía o se abría en 2 ramas. Bueno, entonces, con este conjunto de reglas y alguna cosita más que ahora vamos a ver, nosotros vamos a poder usar los árboles de refutación para responder si una fórmula es una tautología, si es una contradicción, si una deducción semántica es válida o no, ¿sí? Todas las preguntas que hasta ahora veníamos resolviendo con las tablas de verdad o con el análisis de todas las posibles evaluaciones, las vamos a poder resolver con estas tablas semánticas o árboles de refutación. Bueno, a la hora de empezar a construir el árbol para una fórmula, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, bueno, nosotros ahí vimos que hay 7 reglas, ¿no? Y uno podría pensar
si puedo aplicar varias de esas al comenzar, ¿por cuál me conviene o por dónde arranco? Bueno, hay una heurística o un consejo, podríamos decir, que dice que siempre conviene aplicar las reglas de tipo A primero antes que las de tipo B, o sea, si es que se puede, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, ante la posibilidad de aplicar una u otra regla para decidirme por cuál de las dos, o de las tres, o de las que sean, puedo comenzar, esta heurística dice que me conviene empezar por las de tipo A. Y la razón de aconsejar comenzar por las reglas de tipo A es que las reglas de tipo A mantienen la cantidad de ramas del árbol, entonces en principio no aumentarían la complejidad del árbol, ¿sí? Esa es la única razón. Independientemente de eso, algo que es muy importante destacar, ahora lo vamos a ver en los ejemplos, no importa el orden en el que se apliquen las reglas, si están bien aplicadas, obviamente se debe llegar al mismo resultado. Bueno, entonces vamos hacia el ejemplo. Esto es algo que es muy importante a la hora de construir un árbol, y es que dice que toda fórmula que no es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional, es decir, toda fórmula que no es una fórmula atómica, es de la forma de la premisa de una y solo una de las reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que dada una fórmula, siempre va a haber una única regla que le puedo aplicar a esa fórmula, y esa regla que le voy a poder aplicar a esa fórmula depende de cuál es la operación principal en la fórmula, ¿sí? Ahora enseguida se los voy a ir remarcando, ya pasamos al ejemplo, pero esto es muy importante que uno lo vaya como internalizando, digamos. Dada una fórmula cualquiera, si yo para esa fórmula pienso, puedo aplicar esta regla o esta otra, es porque la estoy mirando mal, no me estoy dando cuenta cuál es la operación principal en esa fórmula. Entonces, a cada fórmula le corresponde la forma de una única premisa, o sea, de una sola de las reglas, y por lo tanto hay una única regla para aplicar. Bueno, entonces, como ya les había dicho al principio de la clase, estas reglas y este método para construir los árboles de refutación constituyen una alternativa a las tablas de verdad, ¿no? Para determinar satisfacibilidad de fórmulas. Entonces, antes de seguir con otros conceptos asociados a los árboles, vamos a hacer un ejemplo. Y, por ejemplo, los árboles de refutación se podrían utilizar para determinar si alguna fórmula cualquiera es o no es una tautología. Como, por ejemplo, algunas de esas fórmulas que están ahí, ¿sí? Entonces, tenemos esas fórmulas y la pregunta que nos hacemos es si esas fórmulas son o no son tautologías. Entonces, lo que vamos a hacer para ver si más o menos vamos entendiendo cómo es esta definición, esta aplicación de las reglas, es comenzar por la fórmula 1, la que tiene el número 1, y vamos a intentar determinar si esa fórmula es o no es una tautología usando árboles. Perdón, había una más ahí. Bueno, entonces, además de usar árboles para determinar si esa fórmula es o no es una tautología, lo vamos a usar en combinación con el método de refutación. Es decir, no vamos a probar directamente que la fórmula F1 es una tautología, sino que lo vamos a hacer de manera indirecta probando que la negada de F1 es contradicción, ¿sí? Entonces voy a transformar mi pregunta inicial de si F1 es tautología en realidad, ¿será la negada de F1 una contradicción? Eso es lo que voy a probar. Y de ahí es de donde voy a partir. Entonces, teníamos cuál era la fórmula F1, que es esta implicación que nos quedó acá. ¿Qué hago? La encierro entre paréntesis para asegurarme que la negación se aplica a toda la fórmula. Y ese es el primer paso, ¿sí? Entonces ahora voy a construir el árbol de refutación para esa fórmula. ¿Está bien? Bueno, y acá a ver si alguno se anima. ¿Cuál les parece que sería la regla que tenemos que aplicar a esta fórmula? O si no se acuerdan o no tienen a mano ahí como para ir mirando las reglas, les pregunto,
¿cuál sería como la operación principal en esa fórmula? O el conectivo que me separa, de alguna manera, esa fórmula en dos subfórmulas. ¿La implicación? La implicación, perfecto. Por las reglas de precedencia que tenemos entre conectivos, bueno, por supuesto, ¿no? Todo esto está junto porque está entre paréntesis, pero esto que está sin paréntesis, como el i tiene precedencia, tiene más precedencia que la implicación, esto va todo junto, ¿sí? Así que la operación principal dentro del paréntesis es la implicación. Y tenemos la negada de una implicación, ¿sí? Bueno, y para eso había una regla. No sé si alguno la tiene ahí presente. Si no la voy, no puedo pretender que se las hayan aprendido en este ratito. Pero, bueno, vamos despacito. Entonces tengo la negada de la implicación. La negada de una implicación era una regla de tipo A, ¿sí? En este caso es la única que puedo aplicar, ¿no? No hay otra, porque la operación principal es la implicación. Entonces, tengo que aplicar sí o sí esa. Y la negada de una implicación dice que me queda el antecedente como está y el consecuente negado, ¿sí? Eso decía esa regla. Entonces, si lo pensamos en función de esta fórmula, nos va a quedar así. El antecedente como está, ¿sí? Y el consecuente negado. El consecuente era la negada de este i. ¿Está bien? Bueno, yo acá lo que voy haciendo es, en este costado, como que le voy poniendo un numerito a cada fórmula. Eso a veces ayuda a ordenarse un poco en la construcción del árbol. Bueno, y en este tipo de presentación así virtual, ayuda un poco más. Quizás si uno lo hace en un pizarrón, a lo mejor los números los podríamos poner al ladito de la fórmula o no ponerlos directamente. Ahora les voy a decir por qué. Y lo otro que yo fui haciendo, o voy a ir haciendo, mejor dicho, acá al costado, es poner qué regla le apliqué y a qué fórmula. Esto, por supuesto, ustedes no tienen que saber los números de las reglas, simplemente tienen que saber aplicarlas, ¿sí? Pero yo esto lo fui poniendo acá para que ustedes después cuando revisen el árbol o el ejercicio, bueno, por ahí si no entienden de dónde salen determinadas fórmulas, bueno, sepan de dónde vienen, ¿está bien? Entonces, estas dos fórmulas que están acá provienen de haberle aplicado la regla 4 a la fórmula que tenía el número 1, ¿sí? Bueno, y ahora acá hay otra cosa que es importante hacer. Yo para eso voy a salir un poquito de la presentación para poder marcarlo acá. Y es lo siguiente. Yo digo, esa fórmula, la que tenía el número 1, ya la usé, ¿sí? Entonces, como ya la usé, la voy a marcar. Ah, capaz que queda medio clarito ese, ¿no? Le voy a poner algún otro. Le voy a poner, bueno, estoy eligiendo todos colores como muy claritos. No quiero usar rojo porque lo tengo allá. ¿Violeta? Bueno, le dejo ese verde así. Entonces, esa fórmula ya la usé, ¿sí? Entonces, la subrayo, le pongo un tilde al lado. De alguna forma, ¿para qué? Para saber que esa ya la descompuse y que no la voy a volver a tocar más. ¿Está bien? Ahora en un ratito vamos a ver por qué eso es importante. Bueno, entonces ahora me encontré con que tengo estas dos fórmulas para seguir trabajando y ahora entonces tendría que pensar a cualquiera de estas dos fórmulas, elegir una, cuál de esas 7 reglas que vimos le podría aplicar, ¿sí? Bueno, entonces, acá es donde, al tener que trabajar con dos fórmulas, yo podría evaluar si en alguna de esas dos puedo aplicar una regla de tipo A, como decía el consejo, ¿no? Aplicar primero una regla de tipo A. ¿Qué les parece ahí? ¿En alguna de esas dos podría aplicar una regla de tipo A? ¿En la 3? En la 3, a ver. En la 3, ¿cuál sería la operación principal? ¿Negar lo primero y negar lo segundo? Sí, pero acá el conectivo principal, ¿cuál es? Es el
Es este, ¿no? El I. Y entonces la negada de un I, ¿qué me quedaría? La negada de lo primero y la negada del segundo. Sí, el primero te queda negado y el segundo también, pero el conectivo, ¿cuál es? Cuando lo Y transformas. ¿Cómo? 1O sería. Sería un O, claro, porque como tenés la negada de un I, se transforma en un O. Con lo cual, si lo que me da como resultado es una disyunción, voy a tener dos ramas acá, ¿sí? O sea que esta, en realidad, no es una regla de tipo A, porque es la negada de un I. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y en esta qué pasaría? ¿Acá qué regla aplicarían? ¿No se puede volver a utilizar la regla número 4? Es la del, a ver, ¿es la número 4? No, porque La de la no está implicación. negada. En la número 4, acordate que teníamos la negada de una implicación. ¿Sí? ¿Y acá qué hay? Una implicación automática. Solamente una implicación, ¿no? Y esa sería, como es solo una implicación, sería una regla de la tanda de las de tipo B, ¿sí? Es la implicación común. ¿Se entiende, chicos? O sea, en esta regla la operación principal es la implicación. Por lo tanto, le corresponde la regla para eliminar la implicación, ¿sí? Que era la 7, me parece el número, ¿no? Y en este caso tengo la negada de un I, ¿sí? Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ¿cómo no? Al principio, en el primer paso, Sí, acá. ya no sé si está bien dicho, pero ya utilizamos la negación que está fuera a la masa externa. Sí, sí, porque vos, al decir que aplicás la regla 4, ¿sí? La regla 4, ¿para qué vuelvo? Pasar acá. La regla 4, fíjate que es la negada de un entonces. ¿Está bien? Entonces te queda el antecedente como está y el consecuente negado. Sí. ¿Sí? O sea que ahí ya la negación que estaba más afuera la tuviste en cuenta. Porque de hecho, en esa fórmula, o en ese nodo, digamos, del árbol, vuelvo al árbol, ahí, acá la operación principal es la negación, porque en realidad, ¿qué es lo primero que tengo, qué es lo que tengo que hacer acá? Y tengo que negar todo lo que está entre paréntesis, ¿sí? Ahora, dentro de ese paréntesis, ¿cuál es la operación principal? Es una implicación. Entonces, eso me permite distinguir si es la negada de una implicación, la negada de un I, la negada de un O, etcétera, ¿sí? Ok, entiendo. O sea, cuando descompusimos o trabajamos con la fórmula que tenía el número 1, no usamos una regla de únicamente implicación, es la negada de una implicación. De hecho, yo no podría haber usado la regla 7, que es la de la implicación, porque esto en realidad no es una implicación, porque está afectado por la negación y termina siendo un I. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, para estas dos fórmulas que nos quedan acá, en ambos casos, el resultado va a ser una regla de tipo B, o sea que no nos queda otra que agregarle ramas al árbol, así que podríamos elegir trabajar con cualquiera de las dos, o con la fórmula 2 o con la fórmula 3. Bueno, yo en este caso elegí seguir con la fórmula 3, y entonces a la fórmula 3 le apliqué la regla 6, que es la de la negada de un I, ¿sí? Y la negada de un I, ¿qué me queda? La negada del primero o la negada del segundo. Y ese O, ¿cómo lo reflejo? Haciendo las dos ramas, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿qué puedo decir? Vuelvo a la presentación, a la filmina, acá, para marcar que esa fórmula que tiene el número 3, ya la usé, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso la pinto de verde, le hago la subrayo, le hago una marquita, pero esa ya la usé.
Bueno, ahora, si volvemos a mirar nuestro árbol, ¿qué es lo que nos queda sin usar todavía? No hemos usado esta fórmula y, por supuesto, ninguna de estas dos que son las que acabamos de introducir. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que para la fórmula que tiene el número 2 le corresponde una regla de tipo B, porque es una implicación. Ahora, a cada una de estas dos fórmulas, o empecemos por esta, ¿qué regla le corresponderá? Acá que tengo. Ahí puede ir la regla 4. Ahí puede ser la regla 4, perfecto, que es la negada de una implicación, ¿sí? Entonces, como tengo acá una regla para aplicar de tipo A y de este lado, y con esta fórmula, perdón, tendré una regla de tipo B, digo, bueno, voy a seguir primero por la de tipo A. Entonces, aplico esa regla ahí y me queda el antecedente como está y el consecuente negado, ¿sí? ¿Y qué pasa de este lado? Lo mismo. Lo mismo, es también justo coincide, que es una implicación, así que me quedaría así, ¿no? Entonces, en este caso, acá si quieren aclárenlo porque no está, no es suficiente quizás con esto que puse regla 4 a 4, en realidad sería la regla 4 a cada una de las fórmulas que aparecen en la línea 4, ¿sí? Porque ahora en la línea esta 4 no tengo una fórmula, sino que tengo dos, ¿está bien? Eso después, cada uno de ustedes va a ir encontrando la manera de marcar o de ir haciendo las cosas para llevar cuenta de lo que ya usamos, ¿sí? De lo que no tendría que volver a mirar. Entonces marco otra vez esas dos fórmulas y vuelvo al árbol, ¿sí? Bueno, ¿y ahora con qué me encuentro? Me encuentro con que acá tengo una variable proposicional, la negada de una variable proposicional, y de este lado lo mismo, variable proposicional, negada de variable proposicional. Eso habíamos visto en ese lema o esa propiedad que comentamos, que las reglas se aplican únicamente cuando las fórmulas no son una variable proposicional o la negada. Es decir que acá ya llegué a lo último, a estas dos, y a estas dos no les voy a poder hacer nada más, ¿sí? ¿Y qué es lo único que me queda? Bueno, lo único que me queda es trabajar con esta fórmula que está acá, que ya habíamos dicho que originaba una aplicación de la regla de eliminar la implicación, ¿sí? Entonces, si aplicamos esa regla a esta fórmula que tiene el número 2, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la negada del antecedente en una rama y el consecuente en la otra. Y de este lado tengo que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjense, esta fórmula en el árbol está ubicada por encima de estas dos. Es decir, esta fórmula en realidad, lo correcto sería decir, aparece en las dos ramas del árbol. Porque si... Profe, disculpe. Sí. Me distrajo un momento y no sé por qué. Si me podría explicar nuevamente el 7. El que se ¿Por recién... qué de la R6 salieron ahí. dos? ¿Hasta acá estabas? Sí, hasta ahí sí. Bien. Bueno, entonces, les decía, ¿qué es lo que pasa acá? Si miramos, esto era una variable proposicional, esta también, esta es la negada de variable proposicional y esta también. Es decir, según ese lema o esa propiedad que mencionamos hace un ratito, las reglas se aplican solamente a fórmulas que tienen la forma que no corresponde a variable proposicional o negada. O sea que a estas ya no se les puede hacer nada más. O sea, cuando yo llego que un nodo tiene una variable proposicional o la negada de una variable proposicional, ese nodo ya está, ¿sí? Es más, si ustedes quieren, para seguir con la notación o lo que veníamos haciendo hasta recién, podría venir acá y decir, bueno, bueno, se me enloqueció el mouse. A ver, esperen que no lo recupero. Acá está. Ahí está. Bueno, entonces, lo que quería hacer era decir, bueno, esto ya está, no le puedo hacer nada. Porque es una variable proposicional, ¿sí? Ay, se me enloquece el mouse. Bueno, voy a tardar más.
A ver ahí si puedo. Ahí está. Entonces esta digo, bueno, ahí ya con esas no puedo hacer nada. Las pongo a todas en verde, las subrayo, les hago el tilde, lo que sea, porque digo, esos nodos ya están, no los tengo que considerar. Entonces, si vuelvo a mirar el árbol, hasta ahí, ¿qué es lo único que me quedó en azul, digamos, que era el color con el que había empezado a trabajar? La fórmula que tiene el número 2. Y para esa fórmula corresponde aplicar la regla 7, que es la de la implicación. ¿Sí? Entonces, esa regla que dice que si tengo una implicación, las fórmulas que se deducen o se descomponen a partir de esas son la negada del antecedente o el consecuente. Y eso es lo que dice acá. ¿Sí? Entonces tengo la negada del antecedente o el consecuente. ¿Sí? ¿Y por qué repetí, por decirlo de alguna manera, la descomposición de esa fórmula en las dos ramas? Bueno, porque justamente esta fórmula está en las dos ramas. Este árbol tiene dos ramas. Una es esta y la otra es esta. ¿Sí? Y en ambas ramas, esta fórmula P o Q, entonces R, aparece o forma parte. Entonces, todo lo que yo le haga a P o Q, entonces R, tengo que replicarlo en todas las ramas del árbol. ¿Sí? Entonces, por eso es que me quedó, digamos, repetida o duplicada esa fórmula. Entonces, ahora podemos decir, para completar lo que veníamos haciendo, acabamos de usar esa fórmula, ¿sí? Bueno, otra vez el mouse. Bueno, esa habría que pintarla de verde, pero no sé por qué. Ahí está. Volvemos a la presentación. Y entonces ahora las únicas que nos quedaron sin trabajar, digamos, son estas dos, que son no P o Q, que en realidad es la misma. ¿Sí? Bueno, pero antes de trabajar con esta fórmula no P o Q, yo les voy a pedir que miren un poquitito esas dos ramas del árbol. ¿Sí? Esta sería una, esta sería la otra. Y se fijen a ver si ven algo particular en esas ramas o algo que les parece que puede ser importante destacar en cuanto a las fórmulas que aparecen. Acá en esta rama tengo R, y si yo miro toda la rama, ¿qué aparece en la rama? Que antes ya había aparecido la negación de R. Exacto. Acá tengo R y acá tengo no R. ¿Sí? ¿Y qué querrá decir eso si tengo R y no R? ¿Qué es R y no R? ¿Pueden ser verdaderas a la vez? No. Sí, perdón, ¿qué decían? Que no pueden ser verdaderas a la vez. No pueden ser verdaderas a la vez, perfecto. O sea, R y no R representan una contradicción. ¿Sí? Entonces, por esta rama que viene así, encontramos una contradicción. Entonces, esa rama la marcamos con una X, o bueno, la marcamos de alguna manera. ¿Qué significa el encontrar una contradicción en una rama? Bueno, que ya seguir trabajando en esa rama no tiene sentido. O sea, si yo tuviera más cosas para hacer, en esa rama no tendría sentido, porque ya encontré la contradicción. Una vez que la encuentro, no puede desaparecer con nada. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? Ahí también tengo
R y no R, y también podría decir que esa es una rama que ya no tiene sentido seguir explotando si es que se pudiera. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora me queda trabajar con esta fórmula que no es ni una variable proposicional ni la negada, entonces tengo que aplicarle alguna de las reglas, ¿sí? ¿Cuál le aplicarían acá? La regla 3. La regla 3, perfecto, que es la negada de un no, ¿sí? Porque acá tengo la negación y dentro de este paréntesis la operación principal es un no. Entonces me queda la negada de ambos unidos por un i, ¿sí? Por eso quedan en la misma rama. ¿Está bien? Bueno, ¿y ahora qué pasa acá? ¿Ven algo en particular en esta rama? O sea, ahora la rama que me quedó es toda esta, ¿no? Pasa lo mismo que con la R, aparece la negada de P y P. Perfecto, aparece la negada de P. Bueno, esa era la regla que había aplicado. Ah, bueno, del otro lado lo mismo. Ahí aparece la regla de, la variable proposicional P y la variable proposicional P negada. Es decir, también en esa rama me encontré con una contradicción. ¿Sí? Y de este lado, en esta otra rama, ¿qué pasa? Lo mismo. Lo mismo, pero acá Pero con Q. sería con Q y no Q, ¿sí? Entonces, en esa rama también hay una contradicción, ¿sí? Bueno, y hemos terminado el árbol, o sea, construimos un árbol de refutación para una fórmula, que esa fórmula era la negada de otra, de la que nosotros queríamos saber si era una tautología o no. Entonces, ahora la pregunta es, fíjense, ¿qué características le ven a este árbol? ¿Qué pasó en todas las ramas? ¿A qué llegamos en todas las ramas? ¿Que se contradice? Exactamente, o sea, en todas las ramas encontramos que había una contradicción, ¿sí? Acá entre no P y P, acá entre R y no R, acá entre no Q y Q, y acá entre R y no R. Pero digamos, todas las ramas contienen una contradicción. Entonces, cuando eso pasa en un árbol, la rama se llama cerrada, ¿sí? Entonces nosotros construimos un árbol que tiene todas sus ramas cerradas. Entonces vamos a ir repasando los pasos que seguimos. Nuestro problema o nuestro punto de partida era saber si F1 era tautología o no, y para eso dijimos vamos a probar si la negada de F1 es una contradicción, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, vamos a usar los árboles de refutación para determinar si la negada de F1 eso no es una contradicción, ¿está bien? Entonces, al construir el árbol de refutación para la negada de F1, nos encontramos con que el árbol tiene todas las ramas cerradas, es decir, en todas las ramas encontramos una contradicción, ¿sí? Entonces, cuando un árbol tiene todas sus ramas cerradas, se dice que el árbol es cerrado, ¿está bien? Entonces ahí ya vamos teniendo algunas definiciones que ahora vamos a ir repasando. Entonces, un árbol que tiene todas sus ramas cerradas se llama o representa un árbol cerrado. Y un árbol cerrado se corresponde con una fórmula que es una contradicción. ¿Está bien? Entonces, una fórmula es una contradicción, podemos decir sí, solo sí. Cualquier árbol de refutación que podamos construir es un árbol cerrado. Entonces, en este caso, podemos afirmar que como el árbol de no F1 es cerrado, no F1 es una contradicción, ¿sí? Y si no F1 es una contradicción, que es lo que habíamos planteado, para probar, nuestro resultado original se cumple, es decir, que F1 es tautología, que es lo que queríamos probar. ¿Está bien? Bueno, por lo tanto, F1 es una tautología. Entonces, fíjense que nosotros transformamos el problema de determinar si una fórmula es una tautología en
probar que la negada es una contradicción, en este caso usando árbol de refutación. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ir haciendo algunos comentarios un poquito más precisos sobre conceptos que fuimos mencionando así más desde la práctica en esto de la construcción del árbol. Entonces, vamos a ir recapitulando todo lo que hicimos en este ejemplo para generalizarlo un poquito y que después ustedes lo puedan aplicar a cualquier fórmula. Entonces, ¿cómo hicimos para obtener o para construir el árbol de refutación de una fórmula? Bueno, simplemente, ¿qué hicimos? Aplicamos las reglas, ¿no? Dice, ¿cuántas veces? Bueno, dice acá un número finito de aplicaciones inmediatas de las reglas. Es decir, la cantidad de reglas que vamos a tener que aplicar obviamente va a depender de la fórmula de la que partimos, ¿sí? Bueno, y dice, ¿partiendo de dónde? Partiendo del árbol cuyo único nodo es la fórmula con la que queremos trabajar. En nuestro caso, nuestro punto de partida fue la negada de F1, para el ejemplo. Bueno, esto es si queremos trabajar con una única fórmula. Nosotros también podríamos querer trabajar con un conjunto de fórmulas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber si un conjunto de fórmulas es satisfacible o no, podríamos intentar hacer el árbol de refutación. Bueno, pero el árbol tiene que salir de un solo nodo, o sea, el padre es una única fórmula, entonces si lo que tenemos para arrancar es un conjunto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el árbol para la conjunción de todas las fórmulas del conjunto, es decir, vamos a unir todas esas fórmulas con un i, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa definimos cuando estábamos haciendo este ejemplo? Hablamos del concepto de rama cerrada, ¿sí? Entonces dijimos que una rama es cerrada porque esa rama contiene una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Es encontrar una fórmula y su negación. Y acá me interesa remarcar algo. En este ejemplo que hicimos recién, que era, bueno, relativamente sencillo para arrancar, voy a volver al ejemplo, nosotros encontramos, por ejemplo, una contradicción entre no P y P. Y acá en este caso, P es una variable proposicional y esta es la negada de una variable proposicional. No siempre, digamos, tienen que llegar a nivel de variable proposicional. O sea, ustedes pueden identificar que hay una contradicción porque encuentran una fórmula y la negada de esa fórmula. Supónganse, no es este el ejemplo, pero que en esta misma rama me hubiera quedado la fórmula P entonces R, ¿sí? Como yo tengo la negada de P entonces R, si después en la misma rama tengo P entonces R, eso es una contradicción, ¿está bien? Si les pasa en la construcción de algún árbol que no se dan cuenta de eso y siguen trabajando, igualmente van a llegar al mismo resultado. Lo que pasa es que darse cuenta de esto, cuando aparece una fórmula y la negada, lo antes posible acorta, digamos, el tiempo de construir el árbol. Pero, insisto, si no se dan cuenta, igual debieran llegar al mismo resultado. Bueno, entonces volvemos. Entonces decía que una rama es cerrada si contiene a la vez una fórmula y su negación. Bueno, una rama que no es cerrada se dice abierta. O sea, en ese ejemplo que nosotros vimos recién, no había ramas abiertas, ¿no? Porque todas las ramas de ese árbol eran cerradas. Bueno, este es otro concepto que también surgió en el ejemplo, y es que si un árbol tiene todas sus ramas cerradas, se llama árbol cerrado, ¿sí? Y un árbol cerrado dijimos que se corresponde con una contradicción. Bueno, vemos otra definición. Esta se las voy a contar primero así como más informalmente. No se asusten, porque parece complicada, pero no lo es. Y les voy a explicar para qué necesitamos esta definición que vamos a dar acá, que es la de conjunto de fórmulas saturado. Para decirlo así, muy informalmente, un conjunto de fórmulas saturado es un conjunto al que ya no se le puede hacer nada más, ¿sí? Es decir, un conjunto al que ya le apliqué todas las reglas que le podía aplicar, ¿está bien? Eso por un lado. Y a su vez,
un conjunto saturado no puede ser un conjunto en el que aparezca una contradicción. Entonces, vamos a la definición precisa o formal. ¿Cuándo decimos que un conjunto es saturado? Dice, una fórmula y su negación no pueden estar simultáneamente en el conjunto. O sea que, si un conjunto tiene una contradicción, ya no puedo decir que es saturado. ¿Sí? Otra condición para definir un conjunto saturado. Dice, si una fórmula de tipo A está en el conjunto, entonces las dos conclusiones también. Dice, bueno, excepto para la regla 1 que tiene una sola conclusión. Y después dice, si una fórmula de tipo B está en el conjunto, entonces al menos una de sus conclusiones también. ¿Esto qué quiere decir? Que si en ese conjunto hay una fórmula que se corresponde con una regla de tipo A, ya la apliqué, porque dice, entonces sus dos conclusiones están en el conjunto. Y si en ese conjunto había una regla de tipo B, también ya le apliqué la regla correspondiente, ¿sí? Porque dice, al menos una de sus dos conclusiones está en el conjunto. Es decir, un conjunto saturado es un conjunto de fórmulas al que ya no se le pueden aplicar más reglas. Todo lo que se podía aplicar se aplicó, ¿sí? Bueno, ahora vamos a entender por qué es importante esta definición. Bueno, y acá les dice, una rama de un árbol es saturada si el conjunto que forman todas las fórmulas que aparecen en los nodos es un conjunto saturado, ¿no? O sea, trasladando, digamos, esta definición de conjunto saturado a rama saturada, ¿cuándo voy a decir que una rama está saturada? Cuando ya no le puedo aplicar ninguna regla más a ninguna de las fórmulas de esa rama, ¿sí? Y como un corolario o conclusión o desprendimiento de esa definición, vamos a decir que una rama saturada no puede ser cerrada, porque justamente la primera condición que tiene que cumplir un conjunto saturado es que no aparezcan simultáneamente una fórmula y su negación en el conjunto. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante esta definición de conjunto saturado? Por lo siguiente. Porque para poder sacar una conclusión de una fórmula a partir de su árbol, tenemos que asegurarnos que ese árbol de refutación sea completo, o sea, esté terminado. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo si un árbol está terminado? Bueno, si puedo asegurar que cada una de sus ramas es cerrada o es saturada. Es decir, si puedo asegurar que cada una de sus ramas tiene una contradicción, como nos pasó recién, o ya hice todo lo que podía hacer. ¿Está bien? Y permítanme volver un poquito a la filmina del ejemplo. Nosotros teníamos ese árbol y llegamos hasta ese punto. Pero supónganse que hubiéramos quedado ahí. ¿Sí? Y entonces alguien dice, bueno, acá tengo dos ramas que son cerradas, que son estas dos, pero esta rama no está cerrada y esta tampoco. O sea, ¿por qué no hubiera estado bien sacar una conclusión en este punto? Porque esta rama todavía no es ni una rama cerrada, pero tampoco es saturada. Es decir, me falta aplicar una regla a esta fórmula, ¿sí? Y en este caso me falta aplicar una regla a esta fórmula. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todavía no puedo sacar una conclusión con respecto a cómo es el árbol. ¿Se entiende? Entonces, para poder garantizar que el árbol está terminado, tengo que o bien garantizar que cada una de las ramas es cerrada o saturada, ¿sí? Y por eso es que es importante, como les iba mostrando en el ejemplo, llevar un control de sobre qué fórmulas trabajé. ¿Se entiende? Porque cuando todas las ramas me quedan cerradas no hay problema. Ahora, cuando en el árbol me queda alguna rama abierta, para garantizar que esa rama efectivamente es abierta, tengo que asegurar que ya usé todas las fórmulas que podía usar en la rama. Y por eso, para eso sirve ir o subrayando, tachando o haciendo un tilde a lo que ya usé. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Vuelvo. Acá. ¿Vamos bien o alguna duda? Todo bien. Bueno,
Bueno, ustedes si no cualquier cosa me van avisando. Bueno, entonces, un árbol es completo cuando cada una de sus ramas es cerrada o saturada. En eso estábamos. Bueno, y esto es lo que les decía recién. Si todas las ramas están cerradas, obviamente el árbol es completo, ¿no? O sea, ya si todas las ramas están cerradas, porque es un árbol de refutación cerrado, no se puede hacer nada más y el árbol es completo. Bueno, vamos con algunas otras propiedades u observaciones que podemos hacer sobre los árboles. Bueno, esta que es importante, porque dice que toda fórmula tiene por lo menos un árbol de refutación completo. Esto, digamos, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que el método de árboles de refutación es un método que es completo, que lo podemos aplicar no importa cuál sea la fórmula, ¿sí? Entonces, que nos va a servir siempre para obtener resultados con respecto a la satisfacibilidad de fórmulas. Bueno, y esta otra propiedad que dice que si una fórmula es satisfacible, es decir, no es una contradicción, entonces cualquier árbol de refutación que podamos hacer para la fórmula va a tener al menos una rama abierta, ¿sí? O sea, ustedes acuérdense, contradicción, todas las ramas cerradas. Con que haya al menos una rama abierta ya no es contradicción, ¿sí? Bueno, y esa otra propiedad que tiene que ver con que un conjunto saturado de fórmulas es un conjunto satisfacible, porque si recordamos la definición de conjunto saturado, en un conjunto saturado no pueden estar una fórmula y su negación. Entonces, un conjunto saturado elimina de la definición las fórmulas que representan a una contradicción o que son insatisfacibles. Bueno, y ahora sí vamos hacia ver cómo podemos aplicar estos árboles de refutación para los resultados que nosotros veníamos calculando en prácticos anteriores. Por ejemplo, si una fórmula, eso no es una tautología, si un razonamiento es válido o no es válido. Entonces, ¿cómo podemos hacer para usar estos árboles de refutación? Y para eso vamos a tener en cuenta lo que establece este teorema, que no vamos a demostrar, simplemente vamos a usar los resultados. Entonces, este teorema nos dice que si tenemos un conjunto obviamente finito y no vacío de fórmulas, va a ser equivalente o es lo mismo decir que el conjunto es satisfacible o que todo árbol de refutación del conjunto tiene por lo menos una rama abierta o que existe un árbol de refutación completo con una rama abierta. Es decir, fórmula o conjunto satisfacible se corresponde con árbol de refutación que tiene por lo menos una rama abierta. Entonces, esto nos permite obtener dos métodos para calcular. Por un lado, cuando un conjunto es insatisfacible, ¿sí? O cuando un conjunto es satisfacible. Entonces, vamos a decir que un conjunto es insatisfacible si tiene un árbol de refutación cerrado. En realidad, si todo árbol de refutación completo es cerrado, ¿sí? ¿Por qué digo todo árbol? Bueno, acá ya les puede ir apareciendo la idea que para una fórmula cualquiera puede haber más de un árbol. Y eso es así porque depende del orden en el que se vayan aplicando las reglas, qué elección en la aplicación de las reglas vayamos haciendo. Nosotros en esa, a ver, vuelvo por un segundito, en ese ejemplo que estábamos siguiendo, ¿sí? En este ejemplo, si yo en este punto, bueno, a ver que recupero el mouse. ¿Se acuerdan cuando teníamos solo estas dos fórmulas para trabajar? En vez de haber trabajado primero sobre esta, trabajaba sobre esta, el árbol me hubiera quedado distinto. Por supuesto que hubiera llegado al mismo resultado final, pero en su forma el árbol hubiera sido diferente, ¿sí? A eso se refiere cuando dice todo árbol de refutación. Cada fórmula puede tener más de un árbol de refutación. Bueno, y entonces, de este corolario podemos sacar un método para determinar si una fórmula es o no es una tautología, ¿sí? Que es lo que hicimos recién en el ejemplo. Si yo quiero probar que una fórmula cualquiera es una tautología, podría probar
que la negada de esa fórmula tiene un árbol de refutación cerrado. En realidad, sería que todo árbol de refutación completo para la negada de esa fórmula es cerrado. Entonces, este es un método alternativo para determinar si una fórmula es una tautología o es una contradicción, porque en realidad, si quiero determinar si la fórmula es una contradicción, debo trabajar con la fórmula directamente, sin negarla, ¿sí? O sea, acá es muy importante, en base a la pregunta que tengo que responder, saber si tengo que negar o no tengo que negar la fórmula original, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos más o menos bien? ¿Están vivos, chicos? ¿Chicos? Sí, vamos bien. Sí, Por bueno, lo menos por mi parte. yo les propongo, voy a volver a poner la filmina donde estaban los ejemplos, que era esta. Entonces, no, perdón. A ver, ¿dónde la tengo? Por acá. Entonces, les propongo que se tomen unos minutitos para hacer la segunda. ¿Sí? Nosotros hicimos la primera, que decía si F1 era o no era una tautología, que es el árbol que fuimos haciendo en la presentación. Yo les propongo entonces ver qué pasa ahora con la fórmula 2. Entonces, que determinen, usando árboles, si la fórmula 2 es o no es una tautología. A ver qué les parece. Después de que todos copiemos la fórmula, ¿podría volver a la filmina con las reglas? Sí, cómo no, avisen ustedes.